Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Existen algunas premisas centrales que se manejan en el ámbito de la militancia, en la calle o en los debates entre amigos. Premisas que se expresan en frases como que perdimos porque el aparato mediático de la derecha es mucho más fuerte que el nuestro. No entendimos el lenguaje de las redes. Los pibes que manejan la tecnología son todos de derecha. El ejército de trolls del gobierno maneja la agenda política y social. Y un montón de expresiones que suenan como verdades reveladas, pero que quizás oculten algunas verdades no revisadas de nuestro lado y que ponen en signo de interrogación toda la estrategia política que incluye al campo nacional y popular, a los progres, a los woke, como se los denomina ahora, al kirchnerismo, al peronismo y a todo lo que se identifica con la justicia social, la equidad, la solidaridad y el Estado presente. Hago esta reflexión para disparar la charla de hoy con nuestra invitada, pero en la misma línea habrá que revisar algunas contradicciones que no supimos, no pudimos resolver o hicimos la vista gorda. Se me ocurre pensar que si nuestra mirada está puesta sobre los desposeídos, los relegados y los vulnerados, deberíamos haber resuelto, por ejemplo, la inflación. Si queremos proteger a los desposeídos, a los relegados y a los vulnerados, deberíamos haber intentado mejorar la inseguridad. Los ricos tienen cómo pagarla. No podemos dejar que la derecha hable siquiera de implantar la punitiva mano dura. Y si queremos participar activamente a los desposeídos, a los relegados y a los vulnerados de las acciones decisivas de la política, habrá que caminar bastante más el barro y abandonar por un rato el sillón. No les podemos pedir el voto sin responder a esas y otras necesidades básicas. El conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas. Y antes de presentar a mi invitada, quiero hacer una pequeña mención. Empezamos la temporada 2025, es la 7ª temporada de Nosotros los Otros aquí en Radio Caput, y sin hacer nombres quiero agradecer a todo el plantel de la radio, a la dirección, a todos los que laburan acá, que casi es un sacerdocio. Sabemos que guita no hay, sabemos que cada vez se nos achica la cuestión de poder mantener abiertos estos micrófonos y casi diría yo que todos hacemos un apostolado frente al micrófono. Y ahora sí, Natalia Aruguete, bienvenida a los micrófonos, al estudio de Radio Caput en este día tan caluroso. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente creo que debe ser el único reducto que mantiene luz, porque además está toda la zona sin luz. Está toda la zona sin luz, con 42 grados de sensación térmica, así que sí, milagro. Bueno, yo la quiero presentar, ella es bastante modesta, me pidió reducir la mención de sus
de sus títulos, pero yo no lo voy a hacer porque en principio enaltece el programa, así que lo voy a hacer. Y aparte creo que te lo mereces. Sos doctora en Ciencias Sociales, sos magíster en Sociología Económica, licenciada en Ciencias de la Comunicación, sos investigadora del CONICET y sos profesora universitaria. Creo, y tengo que agregar otra cosa más, sos periodista y escritora. Y una especialidad que a mí me apasiona, lo estuvimos charlando antes de entrar al aire, haces análisis de los medios de comunicación, ¿sí? Y tenés una cantidad de publicaciones que son, con los títulos ya decimos todo, y aparte son muy atractivos. Por ejemplo, Fake News, Trolls y otros encantos, ¿sí? Después nos vas a contar cuáles son los otros encantos. El poder de la agenda, política, medios y público, teorías de la opinión pública y de construcción de agenda, nosotros contra ellos. También es interesante eso de nosotros contra ellos. Hay una cuestión de enfrentamiento que no sé si es real, digamos, como nosotros y contra ellos, si no somos todos en última instancia en un debate que nos cuesta asumir. Y bueno, y tiene cientos de publicaciones, tanto en revistas universitarias o académicas, como mucho en Página 2, en Anfibia, ¿no? Podés hacer te voy a pedir una cosa muy difícil, que me traces una semblanza de lo que estamos viviendo a nivel medios de comunicación hoy. Después entramos en la política, dale. En realidad no creo que se pueda hoy distinguir a los medios de comunicación y las redes sociales como un espacio conjunto, ¿no? Convergente, tanto en lo tecnológico como en lo discursivo. No hay una agenda que vaya por los medios de comunicación y otra que vaya en paralelo por las redes. De la misma forma que siempre la disputa fue por ver cómo se reunían, se encontraban o pujaban lo que en otro momento distinguíamos entre agenda política, agenda mediática y agenda pública. Hoy eso es bastante más confuso, ¿no? Pero es confuso por lo convergente. Entonces, no sé si podría hacer si yo tuviera que hacer una semblanza sobre en dónde están los medios hoy, yo creo que están muy a pérdida hace mucho tiempo. Entonces te voy a cambiar la pregunta, ¿dónde está el mensaje? Entonces, porque hay, como vos decís, corren paralelos a lo mejor los medios con las redes o convergen en algún punto, pero alguien dijo acá una cosa muy interesante. Hablamos de él hace un ratito, no lo voy a nombrar ahora, pero él dijo, nosotros también podemos, el campo nacional y popular y todo lo que implica, manejar todos esos medios nuevos, la tecnología y todo. El problema es que no tenemos mensaje, mensaje que transmitir. ¿Puede ser que ocurra eso, que esté ocurriendo eso, que no tengamos mensaje? Bueno, no tenemos una agenda que resuene en este momento, por infinidad de cosas. Por un lado, porque yo creo que de lo que muchos nos estamos dando cuenta es de que una vez que pudimos procesar esa pérdida, que al principio fue como muy, muy choqueante, una vez que pudimos procesarla, nos empezamos a dar cuenta que lo que estaba faltando era que nuestro mensaje interpelara. Estábamos con esa dificultad. Nosotros creíamos que teníamos un mensaje que llegaba y en realidad había ese interlocutor estaba pensando, hablando, viviendo y experimentando otra cosa. Es decir, el destinatario no recibía algo que necesitaba recibir. Y además ya no tiene que ser pensado como un destinatario pasivo al que nosotros le decimos qué hacer. O sea, hubo una cosa en el progresismo. Tal vez habría que pensarla si en ese wokismo al que refieren tan despectivamente en este momento, tiene también algo de esto de la idea de venir a enseñar, a dar cátedra de cómo se vive, y hay una falta de escucha, hay una falta de llegada, una falta de territorio incluso, ¿no? Que se supone que el progresismo lo tiene más que lo ha tenido la derecha. ¿El progresismo no baja al territorio? No, hace mucho que no baja al territorio. Hace mucho. Bueno, un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Menos sillón y más barro hace falta. Exactamente. Y menos decirle al otro cómo tiene que ser, cómo tiene que pensar, cómo tienen que ser las cosas, cuáles son las verdades reveladas. Creo que algo de esto hubo
en el último tiempo, y la gente estaba con otras urgencias, ¿no? Entonces ahí creo que se empezó a tratar de mirar una agenda o una palabra que él decía, yo te presto atención a vos, y expreso, canalizo eso que a vos te está pasando, angustia, bronca, odio, lo que fuere, todo eso, todos esos afectos que hacen al involucramiento político fueron muy desoídos, sobre todo en los últimos años. Entonces me parece que ahí hay algo respecto de ese mensaje que hay que poner en cuestión. Las vías por las cuales se lo viabilice pueden mixturarse, pueden ser, creo que tienen que ser incluso más creativas que las que está usufructuando en este momento las derechas, que son eficaces, pero también probablemente sean inconsistentes en el tiempo. No lo sabemos, no lo sabemos. Eso es un ensayo. Es bastante probable que también vaya por ahí la cosa. Y me pregunto si hay que tomar las mismas armas. No lo sé. Puede que sí. Bueno, uno puede combatir con las mismas armas porque eso te da la posibilidad de cierto equilibrio en el combate. La victoria debería venir por el mensaje, ¿no? O por lo que vos le proponés. Vos decís, bueno, no interpela al oyente, al que tiene que recibir el mensaje. ¿No nos estará faltando una propuesta? Digo, podemos pedirle el voto, y esto también lo aprendimos acá en este programa con algunos de los invitados. ¿Le podemos pedir el voto a alguien que está sufriendo inflación? ¿Le podemos pedir el voto a alguien que sufre inseguridad? Y voy a hacer la aclaración. El que nos señalaba estos puntos también dijo que prestemos atención, porque los gobiernos más progresistas, o los que uno añoraba, y lo hizo en forma socarrona Unión Soviética, Cuba, las primeras cosas que se combatieron fueron la inseguridad, la delincuencia, ¿sí? Entonces, porque había que proteger, y hay que proteger a esos desamparados, o a esos que viven esa realidad cotidianamente. Yo me pregunto, un tipo que se va a laburar a las 6 de la mañana y le robaron el teléfono, y esto ya lo dije 50 veces, le robaron la mitad del sueldo. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, si no le resolvemos eso... Robaron 3 veces el sueldo. O 3 veces el sueldo, sí. Porque además, ¿cuál es el tema? Uno se pregunta, es una digresión muy tonta, pero uno se pregunta, ¿por qué yo pago por un teléfono bueno $200, $300, $400, $500, no importa? ¿Por qué una empleada doméstica tiene que pagar $1.200 en 12 cuotas? Porque esa falta de acceso también tiene que ver con falta de herramientas que incluyen el que no esté tan al día, tan acogotada y tan con esa distorsión. Uno dice, ¿cómo se explica esta distorsión? ¿Cómo se explica esta distorsión? No hay forma de explicarla. Entonces peor. Entonces esa falta de cuidado de la seguridad ciudadana de los más vulnerables, que además no están en la agenda, que además no aparecen. ¿Tenemos en miedo de esa ser prensa. represores o de esa mano punitiva? ¿Tenemos ese prurito? Que la derecha la tiene fácil, porque habla de bala a bala, ¿no? Es decir, es muy fácil. No me termino de explicar cuál es el motivo por el cual el progresismo no puede hablar de seguridad. Hay una discusión que habíamos tenido muy interesante con Daniel Feierstein, donde él lo que planteaba es, esto se remonta al hecho de que el progresismo tiene un gran problema con la autoridad. Entonces, eso complica mucho todo. Y otra de las cuestiones que creo que ocurre es que el progresismo no termina de encontrar un encuadre distinto respecto a la seguridad ciudadana. El encuadre que más interpela es el encuadre punitivo, porque además pareciera ser una forma de resolverlo como con urgencia, mucho pragmatismo, y ya, cosa que no ocurre, por supuesto, porque no es consistente en el tiempo tampoco, pero me parece que bastante pasa por ahí el hecho de que ellos tengan esa mirada efectista y muy efectiva, y el progresismo no termine de tenerla. No quiere caer en eso. Cuando tiene que hablar de eso, no puede salir de hablarlo de esa forma. Efectista sí, efectiva te lo voy a retrucar, porque decir
que, por ejemplo, los monos que hoy en Rosario bajaron el nivel de exposición, no bajó el nivel de delincuencia. Si no, pero efectiva lo digo en otros términos, o sea, no efectiva en términos de resolver el fenómeno, aparte sino en términos electorales, o sea, es efectiva cuando yo hablo del encuadre punitivo que se le da al problema de la seguridad ciudadana, lo estoy pensando en términos de creación discursiva y de interpelación del otro. Porque en realidad lo que estamos diciendo es que el progresismo no puede hablar de estas temáticas. Pero es un auto boicot en última instancia, porque elementos para resolverlo hay ejemplos en el mundo, participación ciudadana en la construcción de la seguridad, hay un montón de recursos para tenerlos, sin llegar a esto de meter bala, como dice Esper, por ejemplo, ¿no? Sí. Podemos participar, es decir, si fuesen ellos los que planteen cómo resolver el asunto, es decir, si yo voy a un barrio donde todo el mundo sabe dónde está el proveedor de droga, donde todo el mundo sabe dónde están los conflictos, y todo el mundo sabe que a las 6 de la mañana cuando sale a laburar aparecen los chorros. Si son ellos los que proponen cómo abordar eso, ¿no estaría por lo menos la mitad de la solución? Es bastante difícil lograr eso, ¿no? Incluso para el progresismo. Y además porque el progresismo, por lo menos en Argentina, no ha tenido, o ha tenido en contadas ocasiones, políticas de participación ciudadana en la discusión pública. No hay políticas acá que se hayan hecho. O sea, la única en la que hubo una participación ciudadana a partir de foros de discusión a nivel federal fue con la ley de medios. No tengo recuerdo de ninguna otra política. El feminismo no propuso también soluciones, no se debatieron soluciones que tienen que ver con la participación. Para la IBE, digamos, entre otras, el aborto, el IBE, la educación, es decir, hubo participación bastante, digamos, de la gente. No decisiones de políticas. Pero es una pero eso es una participación muy inorgánica, muy informal. No es que hay una instancia. La ley de medios se discutió también a nivel inorgánico para llegar a elaborar una ley escrita y presentarla en el Congreso. Digo, todos estos avances no pudieron perpetuarse en el tiempo porque fallaron otros avances o falta de abordajes de otras problemáticas. Y voy más concretamente. Vos le podés pedir el voto a un tipo que el sueldo se le desmenuza a cada mes con la inflación. No podés pedirle, me parece. No, seguro. Y yo últimamente vengo citando un dato que escuché o que leí, que es el resultado, uno de los datos que surge del informe de Reuters, donde se le preguntaba a los norteamericanos si preferían la estabilidad o el ascenso social. Y más del 90% ¿Estabilidad? Prefería estabilidad más que ascenso social. Ajá. Yo creo que eso uno tiene que pensarlo también con proyección mundial. O sea, y de estabilidad no es solo estabilidad económica. Estabilidad es también tranquilidad política, es parar con la confrontación. Hay creo una idea equivocada de que la sociedad está polarizada porque se quiere polarizar, porque está enfervorizada. Yo creo que la gente no quiere confrontar. Es muy disonante la confrontación, es muy disonante el ataque discursivo. En general, eso hace que la gente del común, digamos que el ciudadano de a pie, se retire. Está bien, pero entonces ahí estamos, si analizamos este gobierno que tenemos, vive de ese insulto, de esa confrontación, mucho más de lo que el campo nacional y popular o progresista plantea. Me parece que el insulto de Milei, todos los zurdos, sí, me parece que eso es muy confrontativo, es muy lacerante de la sociedad. Y me parece que a la larga es un discurso que no se va a sostener en el tiempo. Puede ser. Yo no sé si se va a sostener o no se va a sostener. Estoy totalmente segura de que la gente de a pie no aplaude ese nivel de violencia discursiva. Tal vez hace un recorte y presta atención de manera selectiva a otras cuestiones en las que sí siente que tiene mayor tranquilidad. No sé, en un grupo focal hace poco una persona decía, bueno, yo hace 4 semanas fui a comprar un maple de huevo y sigue estando el mismo precio.
Son por ahí, insisto, son recortes selectivos de lo que uno busca para confirmar que lo que eligió era lo correcto. Muchas veces hacemos eso, todos lo hemos hecho en todos los gobiernos. Uno no desconoce aquello a lo que le puso el voto inmediatamente, si no estaríamos variando de No, de y partido. aparte, bueno, tiene que ver con el ego, ¿no? El ego social también. No incluye, solamente el ego, cuando vos... Yo voté y pero y no me tiene que ver equivoqué. solamente no tiene que ver solamente con una cuestión de ego. O sea, si vos votás al progresismo y el progresismo empieza a pifiar en los primeros meses o tiene una crisis importante, es bastante probable que vos acomodes tu discurso de manera tal de hacer que eso sea cognitivamente congruente con lo que vos aceptarías que sea aceptable. Está bien. Y entonces eso tiene que ver con con cómo manejamos las cogniciones, y no solamente una cuestión de egolatría o de narcisismo. ¿Y cuánto tiene de influencia el gran poder, digamos, lo que el mainstream, los que manejan el poder por atrás, que no se exhiben, que no les conocemos la cara, en la definición de la agenda pública? La agenda pública está por definirse, ¿no? En este momento hay que redefinirla, yo creo. O sea, ya no hay una agenda pública que uno pueda delimitar. No es que la encuesta es la opinión pública, ¿no? No es que un grupo focal es la opinión pública o es la agenda pública. ¿Es la suma de las fragmentaciones? La agenda pública en realidad es la suma de las fragmentaciones, es el activismo social, son los colectivos, son las organizaciones, son las empresas, es muy diversa y es muy heterogénea, porque en realidad el poder que tienen, en realidad muchas veces lo que se hace es con las grandes corporaciones, se las suele ubicar en términos analíticos junto con la agenda política, porque en realidad tienen un poder de disputar con esta agenda mediático-digital distinto al que puede tener el ciudadano a pie u organizaciones de la sociedad civil con menos peso. Pero, insisto, o sea, la demanda, los deseos, las esperanzas y las inquietudes de la agenda pública es cada vez más heterogénea. Hay dos posiciones, las vivimos acá en este programa, en diferentes entrevistas. Alguien decía que la influencia, es decir, que la opinión pública y la propaganda, digamos, está marcada, por ejemplo, por TikTok para la juventud, que es uno de los elementos que más pesan en la opinión de los pibes, de la gente joven. Y hay otros que sostienen que la televisión aún, los grandes medios, siguen marcando, digamos, el ritmo y el norte de la opinión pública. ¿Vos ves ahí complementación, no complementación, choque o alguien que preponderantemente esté marcando más la agenda? No, pero o sea, la respuesta corta es no. Uh-huh. No me parece que ya sea distinguible si la tele o el TikTok es todo junto. O sea, quiero ser muy insistente con esto, porque en realidad el propio discurso que se arma al interior de todas estas plataformas y escenarios comunicacionales son discursos que se arman a partir de la convergencia de todo eso. O sea, la tele ya no habla sin tener como insumo a las redes sociales. La tele... ¿Se retroalimentan, decís? Por supuesto, pero no solamente se retroalimentan en el sentido de que son insumo, sino que además la tele tiene una dinámica. La tele, la prensa digital, tienen dinámicas preparadas para tener el recorte perfecto para las redes sociales. Uh-huh. Y la gente joven, yo tengo una hija de 20 años que se la pasa con el celular, no mira noticias en la televisión, no mira, el radio no escucha, pero su fuente de comunicación con el mundo exterior, si es que lo hay, es a través del teléfono. Sí, yo tengo una de 15 que hace lo mismo. Uh-huh. Es interesante porque la sensación que yo tengo es que cuando discutimos de los eventos de actualidad, las dos estamos muy informadas sobre esos eventos. Quiero decir, no es que yo estoy más informada que ella,
por ahí reconocemos dimensiones y aristas distintas de ese mismo fenómeno, o sea, nos atrajeron distintas. Ahora, yo veo que, por ejemplo, ella no usa X, yo sí, ambas usamos Instagram, pero tenemos un consumo muy distinto de Instagram. Ella sigue a los medios en Instagram. No es que se entera incidentalmente se entera incidentalmente porque en realidad es muy incidental el consumo de todo tipo de contenidos en las redes sociales, pero ella se entera, por eso decía la convergencia, ella se entera de la información a través de esos medios que tienen un formato para IG, no tiene un formato para la home. ¿Y el mensaje ahí está recortado o...? Es otro formato. Es otro formato. Por supuesto. Primero que sí está recortado porque no tenés una nota de 10.000 caracteres. Pero además está preparado para tener un lenguaje para redes, está combinado con imágenes, está combinado con audiovisual. Es otro formato de mensaje, es otra estética. Y es otra forma, o sea, otra estética no es una palabra menor, porque es una forma distinta de interpelación. Uh-huh. Natalia Aruguete es nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de comunicación y de política, ¿no? Yo creo que están íntimamente relacionadas, no las podemos despegar. Por eso vamos a seguir después de la pausa con esta temática de mezclar y tratar de entender cuáles son los mensajes que más se permeabilizan en la sociedad y cuáles son los que la sociedad rechaza o no les da bolilla, no les prestan atención. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, ese es el ritmo de la radio, que espero que no se muera nunca la radio, porque no hablamos todavía de la radio. Vamos a hacer una pausa, Martín Loza ahí detrás de los controles. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye. Y volvemos aquí en esta séptima temporada de Nosotros, los otros, 2025, con Natalia Aruguete, que vino en este día tan caluroso al estudio de Radio Caput. Y estábamos hablando de comunicación, estábamos hablando de política, no vamos a poder desprendernos de ese lazo inevitable. Y te pregunto la importancia del poder. Hay, digamos, poder político está íntimamente relacionado al poder real, digamos. Por eso hay corrupción. El poder judicial absolutamente corrupto, por lo cual es imposible
marcar una línea de conducta. Vos hablabas de la ética, que la ética no es solamente el color y la forma, sino el contenido, ¿no? Y claro, si hay un poder tan difícil de ser ejercido como el poder judicial, en forma ecuánime, en forma justa, se hace difícil cualquier construcción. Y ¿qué hacemos con eso, políticamente hablando? ¿Cómo elaboramos desde el campo nacional y popular, que era de lo que estábamos hablando antes, un mensaje que interpele al votante? Es decir, no solamente prestar atención a las necesidades básicas como el salario, como la seguridad, como la educación, etcétera, etcétera, sino también sobre la justicia. Un tipo hoy, un desamparado de un barrio marginal, va a la cárcel, mientras que el rico, clase media para arriba, generalmente no va a la cárcel. Entonces, ¿cómo elaborás un discurso que sea atractivo para eso que vos se supone que vos estás trabajando, ¿no? Para lograr igualdad, para lograr justicia social, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la cosa? ¿Cómo hacemos? Bueno, a mí me parece que una de las principalísimas fallas es que mucho de la política se ha vuelto celebrity, mucho de la política se ha vuelto espectáculo y por ende se ha perdido mucho el territorio, ¿no? Esto se ve mucho en Hablamos antes de entrar al aire de la desconexión y yo te planteé la desconexión de la academia, la desconexión de la política, la desconexión ¿con quién? Con el tipo que es, más allá de tu votante, es la mayoría. La mayoría sí. Está en un estado de indefensión importante, ¿sí? Tanto política como jurídica, como de derechos. ¿Cómo hacemos para volver a conectar todas esas partes? Para mí hay que volver al territorio y escuchar. Mira, vos decías, la academia está desconectada, yo te decía, la política está desconectada, los medios están desconectados. Esto es algo que yo vengo observando hace muchísimos años, incluso antes de empezar a analizar las redes sociales. La agenda, lo que a mí más me preocupa, más que distinguir entre la política, los medios, el público, etcétera, la agenda que se va conformando o la agenda publicada es una agenda oficial. En la agenda oficial no entra no entran las diversidades, no entra nada que esté como por fuera. La marginalidad tampoco entra. Bueno, desde ya. Pero lo cierto es que cuando nosotros analizamos los medios o cuando vos haces tus entrevistas, cuando vos me mostrás a mí la lista de los entrevistados, somos todos entrevistados oficiales. Institucionalizados, estables, hablamos más o menos coherente, por ahí podemos decir idioteces, pero suena bonito. Déjame que rescate algunos que he entrevistado que tienen que ver con ese trabajo social, como Rafael Klexer y algunos otros más que trabajan en el ámbito cooperativo, ¿sí? Pero de todas maneras es cierto, hay un discurso que está por encima de eso, que es un discurso oficial, digamos, ¿sí? La agenda, por eso me parece que una de las cosas que le está pasando a la gente que está más vulnerable en este momento es que no se siente identificada, no se siente sobre todo representada por esa agenda oficial que se va conformando entre todos estos actores que intervienen en eso. Entonces, uno es poco probable que vea en los medios más convencionales una agenda que escape a eso. Hay una mirada muy fuerte en este momento en la criptoestafa. A mí me parece que es un temazo monumental. También me parecía que lo era cuando ocurrió el intento de atentado contra Cristina Fernández. Sin embargo, lo cierto es que cuando uno iba a los barrios, la gente no estaba hablando de eso. No le entendía, no era lo urgente. No era lo urgente. Yo estuve dando clases en escuelas nocturnas desde el 97 hasta el 2004, que después entré al CONICET y el CONICET tampoco me permitía seguir con esa tarea. Mirá qué nivel de oficialidad que hay entre...
en las agendas que nos permiten conformar. Exactamente. Y escuchábamos, eran adultos, con lo cual el tipo de diálogo que había ahí era un diálogo que tenía mucho que ver con las preocupaciones de la adultez. No tenía nada que ver la política acá arriba y lo que le pasaba a la gente abajo, bajo tierra. Estoy hablando de pasé 2001, 2002, 2003, Cruz del Trueque. O sea, en la escuela que yo iba, hasta que entrábamos a la noche a dar clases, era Cruz del Trueque. Uh-huh. O sea, realmente estuve en un territorio que estaba muy, muy, muy vulnerado y en plena crisis, y muy afectado por esa crisis. Y yo veo que desde ese momento esa grieta se fue aumentando cada vez más. Por eso digo que hay una grieta a nivel político, hay identidades a nivel social que van consolidando, van permitiendo que esa grieta se abra. Hay una suerte de goce a nivel político con esa grieta, por una necesidad además de identificar a un enemigo público con el cual poder confrontar y adquirir identidad a partir de eso. Por eso decís, la acusación de pobreza generada siempre es por el otro, nunca es por uno mismo, digamos. Primero eso, digamos, pero eso tiene que ver con la responsabilización de los hechos, ¿no? Uh-huh. Siempre uno va a ver que hay una insistencia en los políticos de que esto tiene que ver con las herencias recibidas. Todos, eso es algo a lo que se recurre. El problema es que llegado un determinado momento, ya la culpa empieza a ser de uno. Ya no puede seguir, en algún momento a Macri ya no le rindió, a comienzo de 2018 ya no le rendía más decir esto por la herencia. Uh-huh. Listo, ya es tu culpa y ya no te vuelvo a votar. Creo que en todos los casos ocurre eso. En el caso de la gente de a pie, más vulnerada, que está más preocupada por llevar el pan a la casa, parece que esas son cuestiones de palacio que no los interpela, no les preocupa, y además están hartos. Yo hice un proyecto con consumo de medios, hicimos grupos focales y preguntábamos a la gente, estaba harta. Hay una línea de investigación que se llama evitación de noticias, y hay distintos factores por los cuales uno evita las noticias. Bueno, hay una sobrecarga y una generación de hostilidad respecto a aquello que dicen las noticias, que eso genera muchísimo rechazo. Natalia, yo tengo un tester que me sigue todo el tiempo si las entrevistas son buenas o malas, que es Martín Loza ahí detrás. Cuando él sonríe es que estás diciendo algo que es interesante. Lo venimos discutiendo con él hace mucho tiempo. Es esto que vos estás contando. La pregunta es, ¿dónde se soluciona esto? ¿Por qué lado? ¿Por dónde vamos? Es decir, está claro que hay un campo nacional y popular que, aunque sea discursivamente, se siente, y yo me siento parte de eso, como más sensible a esas problemáticas. Uh-huh. Y la derecha ya sabemos que tiene cero sensibilidad con eso. ¿Qué tiene que hacer el campo nacional, el kirchnerismo, el peronismo, los woke? No sé. Yo el progresismo todavía no sé lo que es. Todavía me cuesta entender la definición. Sé que está de este lado, pero todavía no tengo muy claro si es malo o es bueno, porque se le han indilgado cosas que me parece que son exageradas y me parece que es el mote nada más. Pero bueno, vamos a decir, todo lo que estamos ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función? Yo desde este micrófono, vos desde la academia, Martín desde su laburo, y los políticos, bueno, a los políticos no puedo apostar mucho, pero digamos, pongámosle nombre y apellido. Creo que hay que empezar a generar proyectos e iniciativas que involucren a esas voces. Creo que hay que empezar a generar iniciativas que involucren a los jóvenes, a los pibes, a las pibas. Hubo una reacción que para mí fue letal después de la elección del 23, que fue echarle la culpa a los pibes por haber votado a Milei. A los jóvenes de derecha. Yo creo que un desprecio, que no entienden nada. ¿Quién querés capturar así? Por favor. ¿Qué falta, ¿no?, de visión? O sea, de este wokismo. Qué falta de visión.
Y eso me parece que va muy en línea con el dedito indicador, donde tenemos que explicarle a los otros cómo se hace la cosa. Y yo creo que hubo un rechazo y una respuesta a eso, muy claramente, que va de la mano con estar absolutamente despegados de no se los escucha a los pies, se los desprecia, los adolescentes no saben lo que quieren, no quieren laburar, no quieren... Es una cosa, un acoso total. Yo tengo una hija adolescente, no se me ocurre de ninguna manera, o sea, no la veo insensible en lo más mínimo, la veo bastante más sensible que muchos progresistas. Bueno, pero ahí entonces incorporo el tema del feminismo, porque las chicas jóvenes fueron las que salieron a la calle en los momentos más difíciles. El feminismo no es una cosa uniforme y homogénea, tiene una, digamos, una amplitud en algunos casos que cae en el extremismo, no sé si la palabra es extremo, pero cae en el ridículo, otros que son demasiado suaves, pero han conducido a logros importantes que no condujo la política, y salieron a la calle más allá de su identificación política concreta. Y era gente joven. Entonces, no todo me parece que se desarrolló como vos decís. No, pero desde la crítica se los pone en una misma bolsa, ¿eh? Ajá. Esa es la sensación que yo... O sea, hubo un desprecio muy importante por la composición del votante de Milei. Uh-huh. Entonces bueno, ahí se generalizó a la juventud. Ahí lo puntualizas Claro. Y me parece que está... Claro, lo estoy planteando en respuesta a lo que fue el bombazo de las elecciones. Ajá. Entonces, vos no ves marginalidad en ese voto, ¿no? O lumpenaje. ¿qué sería el lumpenaje? Yo veo gente de cierta todas las marginalidad, clases. sí. De todas las clases. Sí. Sí, no es el voto a Macri. No solamente veo votos de todas las clases, sino que veo votos desde las provincias hacia el centro. La diferencia de Milei con otros partidos de derecha en la Argentina, los partidos de derecha en general nacían desde el centro y se iban esparciendo hacia... Sí, eran un nacimiento urbano, digamos. Claro, ¿sí? acá... Ideológicamente también urbano. Claro, acá no, fue desde los márgenes a... En el AMBA no ganó Milei, en el AMBA. Hay que sospechar de eso. Yo estuve haciendo grupos focales en algunas provincias en el año 2023. Eran una investigación sobre medios, consumo de medios. No hablábamos de política, nadie dijo en ningún momento a quién iba a votar, pero estaba clarísimo. Y era toda gente, o sea, la gente que va a los grupos focales en su gran mayoría es clase media, media baja, porque en realidad, como los grupos focales tienen un incentivo económico, si no la gente no va por voluntad, como tienen un incentivo económico, muy por lo general van por ese incentivo económico, con lo cual no es gente ABC1. Y se le veía con mucha claridad cuál iba a ser su voto. Así como en ese momento viste lo que iba a pasar, ¿qué ves ahora? ¿Qué va a pasar? Y te hablo, me interesa básicamente desde el punto de vista periodístico comunicacional, y después hablemos del resto de las aristas que componen esta sociedad, de la academia, ¿sí? Pero me interesa básicamente, quizá por la profesión, defecto profesional, preguntarte qué ves, qué va a ocurrir, por dónde va a transcurrir el mensaje, cómo va a ser ese intercambio o esa sinergia entre el emisor del mensaje y el receptor del mensaje. Ya no hay tal división entre emisor activo y receptor pasivo, ¿sí? Hay una interlocución, ¿no? Hay intercambio. El periodismo discursivo. hoy tiene un intercambio con el que... No porque tenga una actitud democrática de intercambiar con el otro, pero el periodismo, por eso yo al principio te decía, yo veo los medios muy en retroceso y muy en crisis, entre otras cosas porque una de las principales preocupaciones, me saldría a decir, que yo observo hoy en los medios y en el periodismo en particular, es un nivel de esclavitud y de subordinación a las métricas y a cuánto es el consumo. Primero porque de eso depende su viven su del sobrevivencia. sobre. Porque donde se desapareció el sobre como ilegalidad y se formalizó. No, pero no por el sobre solamente, sino porque los medios dependen de los niveles de métricas, o sea, las métricas del nivel de consumo mediático. Pero ese consumo está apoyado por alguien que dice, yo te pongo la plata si vos llegás a ese nivel de rating.
Pero eso vos lo estás pensando, pero está bien. Lo pienso en el sentido... Vos lo estás pensando en la tele, que tiene una lógica y donde la identificación clara que tenemos es el sobre. Yo estoy hablando de una dinámica de oferta y consumo de noticias. Sí. Hay una oferta de noticias desde los medios digitales, básicamente digitales, que incluye incluso lo audiovisual, y de cómo esos medios hoy por hoy pueden mirar exactamente qué se está consumiendo de lo que ellos están ofertando como noticias. Uh-huh. Y de eso depende la subsistencia del medio en sí, por ende del salario que puedan tener o de la colaboración que podamos tener periodistas que estamos ganando por debajo de la línea de pobreza, concretísimamente, muy por debajo de la línea de pobreza. Hay periodistas que tienen el salario de un jubilado. Sí. Bueno, entonces hay una dependencia de eso, y ese nivel de consumo se ha vuelto una decisión editorial. Hay criterios de noticiabilidad que dependen de que suban o no las métricas de consumo. Entonces, ¿cuál es la independencia y el criterio? Pero vuelvo a plantearte, eso que me estás diciendo está apoyado porque la necesidad de conservar ese trabajo, la necesidad de que el medio siga subsistiendo, depende de quién lo financie. Y es el poder el que lo financia. Esto es una vieja discusión sobre la dinámica de los comunicadores. No hay medio que se sostenga sin dinero. Sí. Bueno, ¿quién aporta ese dinero? Esto es una vieja discusión que entre las primeras redacciones que surgió fue en la sección económica de todos los diarios, donde venía el regalito a fin de año del empresario para que escribiese o callase el periodista. Y así, continuó esa dinámica. Hoy es más desembosado, es más abierto, y como vos decís, el medio necesita subsistir, necesita una métrica. Esa dinámica es exclusiva entre el periodista y el receptor de su noticia, y la sinergia que haya entre ellos dos, pero siempre tiene que haber alguien que ponga el salario del que escribe. Sí, lo que pasa es que en este momento, porque ¿cuál es el problema? Otra de las fuentes legítimas de financiamiento de los medios tiene que ver con la publicidad. La publicidad ya no está en los medios, la publicidad se va a las redes. Uh-huh. Entonces los medios dependen de cuánto es la optimización de la búsqueda en Google. ¿Cuánto le proveen a las en redes? Google, porque es, claro, no solamente a las redes, sino las búsquedas de Google, porque de también esos monetizan. Exactamente. Monetizan entonces también. Por eso te digo, lo de las sobres es una anormalidad que se habrá vuelto normal, que normalizamos. Esto es como el lobby, lo que sea, ¿no? En la política, lo que sea, exactamente lo mismo. Pero yo me estoy refiriendo a la dinámica cotidiana de financiamiento de los medios, esa legítima, esa legal. Uh-huh. Esa legal es muy dependiente de la optimización del searching que hacen pero las dijiste algo importante, existe un Google que mide eso, es que tiene intereses también. ¿Es selectivo Google también con lo que pasa por sus redes o no? En realidad sí. Hay otra de las cosas que tiene Google y a la cual se ven sometidos los medios es que Google está permanentemente cambiando el algoritmo que los medios tienen que aprender para ver cómo optimizan eso, y además les da indicaciones respecto de cómo se escribe para esa optimización. Todo eso supone un retroceso para la práctica periodística que es monumental. Sin ninguna duda. Y es algo que venimos midiendo también cuando analizamos políticamente. Es un gobierno supranacional, todas estas empresas, ¿sí? Concentradoras de grandes cantidades de dinero. Bueno, pero te me escapaste de lo que viene. ¿Qué nos va a pasar si no empezamos a hacer estas cosas que vos proponías, que es la participación de la gente, la escucha? ¿Está pasando eso? Yo la verdad es que no lo sé. Yo creo que no sé. Yo en este momento estoy muy desconcertada respecto a lo que está pasando. Bueno, nos pasa a todos eso. Nos pasa a todos los que tenemos una historia militante, etcétera, etcétera. Y lo que creo que está pasando no podría ser futurología para pensar qué es lo que va a pasar. Lo que creo que está pasando en este momento es que estamos todos, han logrado meternos en un estado de desesperación para no perder aquello poquito que hemos conquistado, porque ninguno de nosotros es magnate
y perdería un yate si se encuentra en problemas. Se trata de perder el salario, o sea, yo tengo el salario de subsistencia, infinitos amigos que son empleados públicos. Yo soy empleada pública, o sea, yo soy una investigadora empleada pública. De los pocos casos que existen en América Latina, o sea, no hay empleados públicos que se dediquen a la ciencia. Son profesores de universidades o ese tipo de cuestiones y además investigan. Pero ser un investigador que tenga un salario por investigar, eso es cuasi único en nuestra región. Uh-huh. Y es una conquista realmente, no es que ni soy ñoqui, o sea, me dedico mucho, con mucha conciencia, soy muy, muy coherente con lo que doy a nivel social, todo eso, y sin embargo tengo temor a, después de 20 años de estabilidad de un salario medio, perder eso. Ese es el estado absolutamente generalizado de mis colegas y mis amigos en este momento. O sea, no veo otra cosa. No veo otra cosa. Gente que hace 20 años está trabajando en el Estado y de pronto... ¿Eso condiciona de algún modo la participación tuya en el trabajo? Vos decís, yo actúo en forma... Y estoy estresadísima. Yo veo, o sea, mis encuentros con amigos, las charlas, son de un nivel de estrés, pero desesperante. Estrés que uno lleva, por supuesto, a la productividad en el trabajo, por supuesto, al estado de ánimo en sus lugares de trabajo, en sus casas, la verdad. Natalia, está llegando el final del programa. ¿Hay algo que hayas querido que te pregunte y se me pasó y no se me ocurrió? Me parece que hemos cubierto bastante. Te comprometo a que en el futuro te pueda volver a invitar. Yo sé que tus horarios nos costó mucho coordinar este horario y se dio porque es el principio de año electivo y seguramente se te produjo ahí un espacio que te permitió llegar. Me gustaría volver a hacer este mismo análisis a lo mejor dentro de 6 meses, 8 meses, hacia el final de la temporada, para que veamos en qué cambió la cosa, si es que cambió o si persiste esta desconexión, porque me parece que lo que más podemos sacar hoy, y yo lo dije y lo sostuve toda la temporada anterior, era: no quiero soluciones, quiero que hagamos las preguntas correctas, que nos quedemos con los interrogantes correctos. Creo que ese es el aporte que se puede hacer desde una radio comunitaria como esta, con mucha polenta, con mucho empuje, con mucha militancia arriba, y es hacer las preguntas correctas, ¿no? Es decir, preguntarse genéricamente y contribuir a esas incógnitas que debemos resolver, despejar, para poder resolver nuestra problemática, para que dejes de estar estresada por la posible o posibilidad de perder ese trabajo, esa investigación, esa conquista. Bueno, nos pasa a muchísimos. Quizás a mi edad no tanto, pero a la tuya seguramente que sí. Así que nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, pero antes quiero decir una cosa. No sé si reciben Infosiberia. ¿Vos recibís Infosiberia? No. Bueno, te recomiendo, mira, mandás un mensaje al 11 28 67 90 78. Lo reitero, 11 28 67 90 78, y todas las mañanas van a recibir un informativo que sale de aquí. Esto es Radio Caput. Radio Caput es la hija predilecta, la radio es la hija predilecta de Infosiberia. Nació antes Infosiberia en tiempos difíciles y hace ya, no sé, como 10 años, ¿no? Que venimos todas las mañanas, 9 años, todas las mañanas un informativo bastante extenso, es decir, cortas noticias para ponerse al tanto, pero extenso en la cobertura. Y si es nuestra recomendación, muchos de nosotros que tenemos un programa aquí también colaboramos en la escritura de eso. Yo lo hago en internacionales, hay otra gente que lo hace en las provincias. Es un noticiero muy, muy, muy completo. Y nos vamos despidiendo porque ahora viene Que nadie nos escuche. Ese título es fantástico. Que nadie nos escuche. Mauro Bello y su equipo. Nos encontramos la semana que viene aquí en 7 días. Gracias, Natalia Aruguete, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.
En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran